Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. La intención del día de hoy es platicar un poquito sobre los cambios o de ese nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Antes que nada, creo que vale la pena que nos presentemos quienes vamos a exponer. Por el área de comercio exterior de aquí del despacho, yo, Guillermo Sánchez Chao, su servidor, socio del área. También nos va a acompañar el licenciado Ricardo Romero. Buenos días a todos, bienvenidos. También estará con nosotros Eduardo Díaz Gavito. Buen día a todos, bienvenidos. Jorge Sánchez Peralta, de nuestra oficina de Monterrey, que también nos estará acompañando. Hola a todos, buenos días. Y nuestro reciente socio de comercio exterior, que es el sexto del área, que es Gerardo Canseco. Buenos días. También por la relevancia de los temas, creo que es importante tener una participación de uno de nuestros socios fiscalistas, Paco Moguel, Francisco Moguel. Buenos días. Buenos días a todos. Una parte importante que estamos viendo en el tratado también son cuestiones regulatorias de gobierno corporativo. César de la Parra, de nuestra área de litigio estratégico administrativo, nos estará acompañando. Buenos días. Y finalmente también por ser temas económicos o macroeconómicos, como está bautizado en el tratado, creemos que es importante el que también haya un economista, ¿no? Estará con nosotros Óscar Campero. Buen día. Bueno, pues empecemos. A ver, yo creo que el primer mensaje que hay que mandar es que este es un nuevo tratado por completo. Cuando entre en vigor, este tratado pues derogará lo que conocemos como el NAFTA. Hoy en día los textos están siendo revisados, prácticamente ya están, se están haciendo ciertos ajustes, pero los textos ya prácticamente están. Yo creo que el mensaje que valdría la pena que nos quedemos es que es un nuevo tratado mucho más moderno, más vanguardista, y la razón por la cual es mucho más moderno es porque el Telecán incluía 22 capítulos y ahora este tratado incluye 34 capítulos. Claramente los temas que está abarcando son mucho más amplios y creo que vale la pena medio entender esos temas novedosos cuáles son. Hay temas muy relevantes de comercio de bienes, como son obstáculos técnicos al comercio, hay un nuevo capítulo de obstáculos técnicos al comercio, y hay un capítulo muy específico del sector textil, lo cual yo creo que demuestra la importancia que esos dos temas están teniendo. También por el otro lado, en temas de gobierno corporativo, creo que hay temas importantes, temas de anticorrupción, un nuevo capítulo de anticorrupción que se está metiendo y también uno de buenas prácticas regulatorios. Creo que ya nos comentará César, pero creo que una parte importante es ver la importancia que todo el aspecto regulatorio se le dio al propio tratado, ¿no? Y luego hay pues, temas novedosos como el comercio digital y como aspectos de macroeconomía, ¿no? Eso también lo estaremos tratando. Entonces, yo diría que este nuevo tratado, el famoso TEMEC, que creo que no encontraron un nombre más sencillo de decirlo, pero el TEMEC tiene dos vertientes. Por un lado, los nuevos capítulos, y por el otro lado, creo que el otro cambio importante es de lo que ya se venía teniendo en el Telecán previo, hubo cambios importantes en reglas de origen. Entonces, hay ciertos sectores que tuvieron modificaciones importantes y, como sabemos todos, es resultado del empuje que puso la administración de Trump para tratar de ajustar reglas de origen, para tratar de incrementar la producción en Estados Unidos. Entonces, creo que un buen resumen de este nuevo tratado sería nuevos capítulos por un lado y por el otro lado es la modificación de reglas de origen de sectores prioritarios que ya platicaremos de eso. Una parte importante es, creo que hay que tener presente que una influencia importante para el TEMEC fue el famoso Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, que anteriormente era el TPP, que Estados Unidos estaba subido en el proyecto del TPP, se bajó y finalmente los países restantes sí celebraron el tratado, el CPTPP, y digo que tiene mucha influencia porque la similitud de capítulos y de temas del nuevo TEMEC con este son prácticamente iguales. Y aquí quisiéramos hacer un comercial. El CPTPP, hay que recordar que ya estaba firmado y estaba pendiente para entrar en vigor una vez que 6 países de los 11 que lo formaran lo hubieran notificado la ratificación para que entraran en vigor.
y iba a entrar en vigor a los 60 días de haberse firmado. Ya el sexto país fue Australia, lo firmó el 31 de octubre y por lo tanto el CPTPP entra en vigor este siguiente 30 de diciembre para que lo tengamos presente. Rápidamente en temas de vigencia, bueno, el TEMEC va a tener una vigencia de 16 años, no es un tratado indefinido como era el Telecan, es un contrato de 16 años, se podrá revisar a los primeros 6 años y después de los primeros 6 años, si no ocurrió eso, se puede revisar anualmente cuando sea y ahí se podrá tomar la decisión de si se prorroga o no se prorroga y se podrá prorrogar por otros 16 años con la posibilidad de que le hagan los ajustes que tendrán que cumplir con todas las formalidades. Y también importante tener presente que este nuevo TEMEC también sigue reconociendo la posibilidad de que los países miembros se puedan retirar en cualquier momento, previa notificación con 6 meses de anticipación. Ahora, ¿en dónde estamos? El TEMEC todavía no entra en vigor. Como está previsto es que va a entrar en vigor a los 3 meses siguientes en que se haya notificado los 3 países el cumplimiento del proceso interno de aprobación del tratado. Hoy en día, por legislación americana, no se puede firmar los textos sin una vez que haya pasado un determinado plazo de tiempo, una vez que le presentaron los textos al Congreso americano, y por lo tanto, como está, no se podría firmar el tratado por parte de Estados Unidos antes del 29 de noviembre. Lo que está previsto es que los 3 mandatarios van a estar en Buenos Aires el 29 de noviembre y parecería que, o todo indica, que se pudiera estar firmando el tratado el 29 de noviembre en Buenos Aires. Curiosamente, el día de ayer, los demócratas en Estados Unidos señalaron que tenían preocupación con los capítulos ambiental y laboral. Y dijeron que a lo mejor la recomendación a Trump era que no lo firmara todavía porque había que hacer ajustes, porque si no hacen los ajustes, no era seguro que el Senado americano lo ratificara. Entonces, como podemos ver, ya tenemos textos prácticamente a punto de firma, pero todavía hay puntitos ahí que pudiera obstaculizar el tema. Todo parece indicar que estamos muy cerca, pero habrá que estar pendientes. Por el lado mexicano, nada más confirmar, el Senado lo tendrá que ratificar, el primer periodo ordinario vence este 15 de diciembre, lo cual se ve muy complicado, y el siguiente periodo, el segundo periodo ordinario de sesiones del Senado es del 1 de febrero al 30 de abril, en donde ahí estaríamos. Creo que por la facilidad del análisis, lo quisimos dividir, por la importancia de los temas, los dividimos en 4 bloques. Un primer bloque, comercio de bienes, un segundo bloque, gobierno corporativo, un tercer bloque, temas económicos, políticos y legales relevantes, y un cuarto bloque de infraestructura, haciendo la aclaración que no vamos a hacer un análisis exhaustivo de todo el tratado, sino de los cambios relevantes en función del Telecan a y las novedades. Uno de los temas que reitera y se moderniza, vamos a estar escuchando mucho la palabra modernización porque es parte de los ejes del nuevo acuerdo y es justamente todo lo relacionado con el comercio de bienes. Desde el 2003 ya al amparo del antiguo tratado o del actualmente en vigor se había establecido ya una desgravación prácticamente total de los bienes entre el comercio de los países. Esa regla de libre acceso y no aranceles se mantiene claramente en el nuevo tratado y simplemente se reconocen ciertas disciplinas como las licencias de importación, que en México los conocemos como los padrones de importadores y de exportadores, y se establecen ciertas reglas para justamente hacer públicas y hacer transparentes este tipo de requisitos previos para poder llevar a cabo las operaciones de importación. Es importante aclarar que el tratado reconoce que este tipo de licencias no deben de ser documentos que deban de desahogarse durante el despacho de las mercancías, sino tiene que ser un trámite previo y claramente con efectos registrales ante los países para que tengan un control de las empresas y las personas que llevan a cabo
la entrada y salida de bienes del país. Comentaba Guillermo que uno de los cambios esenciales en materia de comercio de bienes es justamente la adecuación o el reconocimiento de la evolución de la tecnología en el comercio de ciertos bienes de los cuales México es muy importante a nivel mundial y primordialmente resaltar el tema automotriz que analizaremos en unos minutos. Y de igual forma, se modernizan todas las reglas de origen por lo que respecta al sector químico para reconocer o aterrizar procesos que ya se han venido dando en la industria y que realmente hacen mucho más creíble que cierto producto pueda ser originario de un país y no de otro, y no seguir con reglas antiguas u obsoletas que se prevean en tratados de primera generación para justamente asignar el origen a este tipo de bienes. Por supuesto, no podemos dejar de hablar de prendas de vestir y textiles, un bien esencial y sensible a nivel mundial. Y finalmente, otro de los bienes en los cuales México es un jugador importante a nivel mundial que exporta un nivel importante es los productos electrónicos, entendiéndose como televisiones, electrodomésticos, lavadoras, secadoras, refrigeradores, etcétera, que hacen un reconocimiento y un ajuste a la regla de origen bastante importante. Por lo que respecta a la certificación de origen y a los procedimientos de revisión, también se moderniza el tratado para justamente permitir y reconocer que los importadores ahora podrán llevar a cabo la certificación de los bienes que introduzcan al país y de la mano con un cambio también sustancial en el cual eliminan el formato del certificado de origen que estaba previsto ya en el tratado para pasar o transitar hacia una certificación que esté contenida en una factura o en otro documento comercial y estableciendo que contengan ciertos datos mínimos para poder cumplir con este requisito de certificación, como es justamente la información del ente o la persona que está certificando, los datos del exportador o productor, el criterio de origen o la forma de establecer el origen que se adoptó y por supuesto, bueno, la identificación de las mercancías que están siendo objeto de certificación. Además, también se establece o se reconoce el avance tecnológico para poder llenar esta certificación o contenerse en estos documentos de manera electrónica e inclusive poderse firmar electrónicamente para poder transmitirse a las autoridades. Es importante señalar que México hizo una reserva respecto a la posibilidad para que los importadores lleven a cabo esta certificación, estableciendo que este procedimiento entrará en vigor 3 años y medio después de que el tratado entre en vigor. Se ha comentado en varios foros y en notas de prensa que se antoja complicado que el tratado pueda entrar en vigor en 2019. Entonces, muchas personas, inclusive algunos negociadores, se han decantado en señalar que esto puede entrar en vigor en 2020, por lo que podría tener este beneficio 3 años y medio después. Así también, bueno, hay otros aspectos generales de origen que tal vez, Gerardo, pudieras platicarnos un poco. Gracias, Ricardo. Sí, antes de comentar las reglas específicas de origen que has anunciado, platicaremos los cambios a algunos principios generales que aplican a los temas de origen, siendo el primero a comentar la regla de minimis. Recordaremos que esa regla de minimis establece una tolerancia de materiales no originarios que no deben cumplir con el salto arancelario que puede exigir una regla de origen específica. Aquí lo que sucedió fue aumentar el porcentaje de tolerancia de 7 al 10%, lo cual es un poco contradictorio con la idea que se traía de pues, regionalizar más y aumentar más los valores. Por aquí lo que sucede es se permite más tolerancia de insumos no originarios, ¿no? Sí, aquí es importante también que las empresas tomen en cuenta y hagan un análisis de cómo puede impactar esta modificación o este ajuste dentro de sus cumplimientos de reglas de origen. Pues antes se encontraba la diferencia prevista en un mínimo del 7% y ahora se aumenta al 10%, lo que pudiera implicar que muchos de los bienes
que consideramos no originarios, ahora sí puedan ser originarios. Entonces vale la pena recomendar a nuestros amigos que hagan ese análisis, ¿no? Y además, otro de los cambios sustanciales importantes que se establecen en estos aspectos generales de origen es justamente el reconocimiento a lo que la industria conoce como bienes remanufacturados. Es un tema que ha venido teniendo mucho impulso en los últimos años, basados en negocios de reciclado con el propósito justamente de facilitar las oportunidades de negocio de una industria que inclusive es amigable con el medio ambiente, y justamente se incorpora una disposición sobre mercancías remanufacturadas en el sentido de reconocer el carácter originario a los materiales, partes o componentes que fueron recuperados o sometidos a desensamble para su posterior remanufactura. Esta remanufactura es un sector importante en crecimiento tanto en los Estados Unidos como en México, y la verdad es que son países que son altamente consumidores de bienes remanufacturados. Y aquí si bien en las reglamentaciones uniformes indirectamente había algo parecido con el tema de desperdicios, no había la claridad necesaria como viene ahora a nivel tratado, y lo cual se lee claramente como un impulso a la industria de la remanufactura, ¿no? El otro cambio importante es en cuanto al cálculo del BCR, del valor del contenido regional, donde se permite ahora para aquellos materiales no originarios que obviamente pues no computan para el BCR, por lo menos se permite incluir el costo de procesamiento de estos materiales, ¿no? Con lo cual pues nuevamente es un poquito un salvavidas para aquellos productos que tal vez estaban en la línea del BCR. Ahora computando este costo de procesamiento podrán cruzar esa línea y calificar como originarios, ¿no? Y también otro de los ajustes importantes en esta materia es justamente reconocer un cambio en una práctica común que se hacía respecto de mercancías que se construían en juegos o surtidos para exportarse. Se establece que solo serán originarios si cada mercancía que forma parte del juego o surtido es originaria. Sin embargo, también, y en concordancia con el criterio de minimis, se prevé que si el valor de las mercancías no originarias no excede el 7%, dicho juego o surtido será considerado como originario. Y aquí, obviamente, en el tema de textil, que se analizará más adelante, pues hay una equivalencia para muchos juegos o surtidos en temas de prendas de vestir, ¿no? Por lo que respecta ahora al sector automotriz, es importante comentar que esta fue la piedra angular de la negociación del tratado. Mucho de lo que se ha comentado o en medios justamente ha rondado este sector, pues representa nada más el 25% de las exportaciones de México a Estados Unidos. Entonces, atacar este tema y resolvía prácticamente la mayor parte del tema del comercio de bienes con Estados Unidos. Y sí, esta regla de origen que se establece es la regla de origen más compleja que se ha previsto, por lo menos en los tratados que México lleva firmados al día de hoy, y establece 4 criterios o 4 componentes importantes, entre ellos el valor de contenido regional, se crea un concepto de valor de contenido laboral, se incluyen también conceptos como insumos indispensables, y además para el tema de autopartes, una categoría de componentes desde esenciales e importantes que ahorita platicaremos más adelante. Correcto. De hecho, bueno, yo no nomás diría que fue la piedra angular, sino también la manzana de la discordia, ¿no? Hablando específicamente del sector automotriz, pero en lo que tiene que ver con vehículos de pasajeros, los 3 ejes que cambian o vienen a modificar la regla de origen, como decía Ricardo, pues son, en principio, el valor de contenido regional. Este pasa de tener en promedio un 62.5 a diferentes años de incremento, donde va del 66 hasta un 75%, pero ojo aquí bajo la metodología de costo neto. Otro de los temas muy relevantes que generaron también mucha polémica en medios, inclusive también por parte de los gobiernos, fue la incorporación o cómo jugaría el tema laboral en este nuevo tratado. De manera particular, como otra de las variables que se tiene que cumplir para efectos de que un bien se considere originario, pues es el famoso valor
de contenido laboral. Y esto está manejado a través de lo que denomina el tratado una certificación anual, que ahorita la puntualizo. Básicamente está enfocado, este porcentaje está enfocado a 3 actividades angulares, es decir, que se tengan salarios altos o competitivos en promedio de $16 la hora, asociados a temas de materiales y gastos de manufactura, también actividades de investigación y desarrollo, ojo aquí también tecnologías de la información y, por supuesto, los asociados a cuestiones de ensamble. Este 40%, contrario a lo que de alguna manera se venía manejando antes de que tuviéramos los textos, no entra de golpe, es decir, establece un plazo diferido de diferentes años, donde va del 30, 33 hasta el 40% en 4 diferentes años, y de alguna manera lo que se busca es que en función de las diferentes actividades asociadas a salarios altos, las empresas puedan certificar anualmente que se ubican dentro de esos porcentajes. Otro tema relevante es el que tiene que ver con la obligación de que en los vehículos de pasajeros se incluya un porcentaje de hasta el 70% de acero y aluminio sobre el costo del vehículo. Ese tema es relevante porque, como decía antes, también se va a manejar a través de una certificación de forma anual. Ahora, otro tema muy relevante que genera mucha controversia, no obstante que ya tenemos pactadas las reglas de origen, Ricardo, pues está el tema famoso de las cartas paralelas, no sé si nos puedes comentar. Sí, hemos estado en los últimos meses sufriendo toda la ola del impacto del concepto de seguridad nacional que los Estados Unidos ha venido quejándose o utilizando para ser más proteccionista, y justamente dentro de este sector se negocia una carta paralela para prever y evitar que Estados Unidos nos apliquen la famosa ley que se conoce como la sección 232, la ley de expansión comercial de 1962, y de cierta forma el gobierno mexicano se protege protege a 2.6 millones de unidades de vehículos terminados en caso de que Estados Unidos detone esta sanción o esta protección, ¿no? Otro tema que también vale la pena comentar, ya desde la perspectiva de la manufactura de camiones ligeros y pesados, es que este valor de contenido regional es un poquito más benevolente, va del 60 al 70%, y no aplica en los mismos periodos que para los vehículos ligeros, sino que se tiene hasta 7 años ese incremento total. Y aquí también nada más comentar que de igual forma en la carta paralela de protección a la sección 232 se previó también para el tema autopartes, estableciéndose un cupo de equivalente a 108 millones de miles de millones de dólares para el efecto de las autopartes que pudieran estar involucradas, ¿no? Bueno, hablando específicamente ahora de lo que tiene que ver al sector de autopartes, dentro de la reforma, lo que es el mecanismo de reglas de origen, pues tenemos de entrada que están las reglas de origen específicas que están dentro del apéndice 4B, y de manera particular, como uno de los ejes que explicaba Ricardo antes, pues está el nuevo o los nuevos valores de contenido regional, pero directamente asociados a la categoría de autopartes de que se trate. Y aquí tenemos que son 3, las esenciales, que de manera resumida diría que son motor, chasis y carrocería, las principales, que medularmente se refieren a temas de neumáticos, vidrios, bolsas de aire, y las complementarias, que son más aquellas autopartes que sirven de enlace, como tuberías, cerraduras, respecto de las otras autopartes. Ahí los porcentajes pues varían, y aquí justamente aplican 2 metodologías, tanto costo neto como valor de transacción. A manera de ejemplo, las esenciales, que son la que te establecen un valor de contenido regional mucho más alto, mediante la metodología del costo neto estamos hablando que pasa del 66 al 75%, mientras que a través del método de valor de transacción todavía incrementa mucho más, pasando del 76 al 85%. Evidentemente estos van cambiando en función de si son vehículos ligeros, camiones ligeros o camiones pesados.
Uno de los sectores más beneficiados de la negociación fue el sector químico. Realmente se flexibilizan las reglas. Aquí lo primero que hay que comentar es que existe una nueva alternativa de cumplimiento de origen, ¿no? Además de la ya prevista por el Telecán, que es alto arancelario y contenido regional, ahora se prevé una nueva autopista para poder cumplir el origen, y es cuando se pueda demostrar que la mercancía sufrió un proceso químico, tal como la reacción química, la purificación, el mezclado y combinación, cambio de tamaño de partícula, materiales valorados, separación de isómeros o provisión de separación o proceso biotecnológico. Cuando se pueda acreditar alguno de estos procesos químicos, entonces se acreditará el cumplimiento de la regla de origen de forma alternativa a la prevista antes en materia de Telecán, ¿no? Otra facilidad es también la disminución del contenido regional. Para aquellos casos donde existía antes 60% de BCR, bajó a 50%, y aquellos casos donde se preveía 40%, bajó a 30%. Y finalmente, pues existe una agrupación de reglas de origen, lo que permite una lectura más sencilla, una comprensión más sencilla de los saltos arancelarios o de las reglas específicas de origen, ya que se reagrupan en partidas arancelarias. O sea, amigos, regresar a la prepa a balancear ecuaciones químicas. Correcto. En el tema del sector electrónico, como decía Ricardo antes, pues son una gran cantidad de productos que sufrieron una modificación en la regla de origen. La que me parece que es muy relevante, sobre todo por el crecimiento que tiene en nuestro país, es aquella asociada a las televisiones, monitores y proyectores. Aquí lo relevante del TEMEC en referencia con el Telecán es que este nuevo tratado contempla una única regla de origen aplicable para los 3 países. Esta regla de origen contempla la mecánica de salto arancelario, ojo, a nivel partida, y en caso de que no haya salto, establece la posibilidad de hacerlo originario a través del valor de contenido regional, con los porcentajes 60% transacción y 50% costo neto. ¿Cuál es lo relevante? Bueno, que anteriormente, o como está hoy en día en el Telecán, esa regla de origen solamente contempla la figura de brinco arancelario y está directamente asociada a fracciones específicas de cada uno de los países. Por lo tanto, no está unificada. Por otro lado, un tema muy relevante que me parece que es digno de que todos les echemos un vistazo es la incorporación, nosotros lo denominamos como un tipo de proveeduría global de insumos, donde hay ciertos componentes que son comunes para diferentes equipos electrónicos, como lo son, por ejemplo, el equipo de cómputo, donde se permite que se consideren originarios por el simple hecho de que se importen de uno de los países parte del tratado. Estamos recibiendo varias preguntas. Creo que lo más prudente sería dejar las preguntas hasta el final. La idea es terminar a las 9:30 y ahí podremos abundar sobre las preguntas que nos están haciendo. Creo que es lo más prudente. Inclusive los invitamos a, si tienen preguntas, las sigan escribiendo vía el sistema. Bueno, en el sector textil, creo que la parte importante también es que lo relevante es que todos los nuevos tratados de libre comercio están incorporando un capítulo de textil y prendas de vestir. Yo creo que hay que estar muy atentos porque va a ser un sector que sí seguirá siendo revisado de manera muy minuciosa por las autoridades. Particularmente en ese tema, lo que se está cambiando se está aumentando el porcentaje del producto que pudiera ser no originario. Anteriormente la regla de minimis estaba prevista hasta un 7%, y ahora se cambió de un 7 a 10% del peso total, pero se especificó que los elastoméricos no pueden exceder el 7%, por lo tanto, el elastomérico seguirá siendo exactamente igual como estaba anteriormente hasta el 7%, y podrá exceder de otros materiales, la regla de minimis, hasta el 10%. Si bien en esa parte se está suavizando la regla se está endureciendo en el sentido de que todos los elásticos, los hilos y las telas de los bolsillos necesariamente tendrán que ser originarios, por supuesto, respetando la regla
de minimis, ¿no? Y una parte importante es que para efecto de proteger culturas, pues se establece que todo textil artesanal y folclórico, con independencia de cuál es el origen del hilo o la tela, seguirá siendo originario, ¿no? Sí, también tomando en cuenta que en este sector pues existe mucho fraude técnico, fraude aduanero, se prevé un procedimiento de verificación de origen especial, ¿no? Recordemos estos procedimientos previstos en los tratados donde las autoridades pueden ir a los otros países a revisar a las empresas para verificar que efectivamente la mercancía que se certificó como originaria tiene tal característica, ¿no? Y tomando en cuenta esta industria, se creó un procedimiento más expedito que permite incluso que sin avisarle a la empresa que va a ser visitada, pues se llega a sus instalaciones para revisar que efectivamente pues tiene la infraestructura y en su caso pues la documentación que compruebe que la mercancía es originaria, ¿no? Esto es una excepción a la regla general porque en los procedimientos generales de verificación se exige primero pues notificarle de forma anticipada, ¿no? No existe esta visita sorpresiva. El otro tema es la presencia de la autoridad extranjera que es necesaria que esté durante la visita, lo cual no se exige en los otros procedimientos, ¿no? El tema de aspectos regulatorios del tratado, aquí nos referimos a todos aquellos regulaciones y restricciones no arancelarias, como pueden ser los permisos, avisos, autorizaciones. Este es también un cambio muy importante, donde resalta el tema de las medidas sanitarias y fitosanitarias, donde se prevé procedimientos para la homologación y reconocimiento mutuo de estos procedimientos para acceder a los permisos y avisos. Y además se prevé un procedimiento para revisar las importaciones, ¿no? Con lo cual se busca que se establezcan reglas claras de cómo los países pueden llegar a cerrar las fronteras, evitando que existan abuso de las partes, ¿no? Un tema aquí relevante justamente con motivo de ese tipo de revisiones es que con la incorporación de buzones tributarios o buzones electrónicos, las autoridades en el país importador que detecten alguna violación respecto a ese tipo de regulaciones tienen justamente la obligación de notificar, y lo dice el tratado expresamente, de manera inmediata al importador, su agente aduanal o al exportador a fin de que subsane esa situación o la aclare, ¿no? Sí, adicionalmente pues existe un capítulo nuevo, un capítulo que se llama sectorial, donde van a aparecer 6 sectores específicos donde están sustancias químicas, productos cosméticos, tecnologías de la información, eficiencia energética, dispositivos médicos y productos farmacéuticos, en los cuales se regulan la compatibilidad regulatoria, es decir, que existe una congruencia en la región, en los 3 países, sobre los estándares, avisos y permisos que se están exigiendo para la importación, exportación o comercialización. También la forma en que se van a controlar el cumplimiento de estas restricciones. Y también llama la atención que se regula a nivel ya tratado la autorización comercial para farmacéuticos y dispositivos médicos. Ahora, en el tema justamente de cómo lograr esa compatibilidad, que es tal vez el reto, básicamente se tiene previsto que las medidas sanitarias o fitosanitarias que tenga un país se adopten por los demás, ya sea de forma idéntica, tal como están, o bien a través de la creación de una medida equivalente, que ese sería un reto importante a ver, dependiendo de los productos que tengan las empresas, para ver cómo podemos tomar beneficio de esta nueva regulación. Finalmente, uno de los conceptos que ha generado mucho revuelo es justamente esta regla para la paquetería y los envíos por mensajería, que se conoce como de minimis, que antes en México se permitía justamente la introducción de este tipo de paquetes sin el pago de impuestos en un monto no mayor a $50, y esto lo escalan a $100. Estados Unidos lo escala a $800, y es justamente en respuesta a esa exigencia de llevar a cabo operaciones o comercio electrónico que cada día se ha acentuado más. Así también, otro tema que se ha incluido, se ha modernizado en el tratado, es el tema de la agricultura, donde
Primordialmente, se reconocen que los estados pueden establecer restricciones a la exportación en caso de que establezcan o determinen que existe una escasez crítica a ciertos productos. Recordemos que en el marco MC, bueno, esto está bastante monitoreado para evitar justamente el acaparamiento de bienes esenciales. Y además, se inserta una parte de biotecnología agrícola en la cual se reconoce el uso de lo que se conoce como organismos genéticamente modificados y se establecen reglas para la emisión de autorizaciones para poder llevar a cabo o comercializar este tipo de bienes en los mercados sin que, y se reconoce esto de forma muy clara, o se respeta el derecho para los países a no autorizar este tipo de comercio de bienes genéticamente modificados. Cambiando un poco de tema, y como lo anticipaba Guillermo al principio de este webinar, y alejándonos un poco del tema del comercio de bienes, ahora vamos a entrar a lo que hemos denominado nosotros los diversos capítulos que se encuentran relacionados con el gobierno corporativo. Específicamente vamos a hablar, en primer lugar, de este nuevo capítulo relacionado con la materia de anticorrupción. En este nuevo capítulo se establece como un objetivo general y como una obligación que asumen los 3 estados parte el combatir las prácticas y actos de corrupción que puedan afectar el intercambio comercial y la inversión entre las partes. Como saben, tanto México como Estados Unidos y Canadá cuentan con regulaciones anticorrupción. Específicamente Estados Unidos y Canadá cuentan con el Foreign Corrupt Practices Act, el FCPA por siglas en inglés. Canadá con el Canadian Corruption of Foreign Public Officials Act, el CFPOA por sus siglas también en inglés, y México con la Ley General de Responsabilidad Administrativa. Como lo comentaba Guillermo también en un principio, este es un tratado de última generación. Como tratado de última generación, incorpora una regulación que es incluso mucho más ambiciosa que lo que establece el CPTPP. Esta regulación en materia de anticorrupción, y muy de la mano con la legislación mexicana en el caso específico, que es de última generación también en materia de anticorrupción, establece un nuevo set de reglas y estándares que los estados deberán de adoptar para poder elevar el nivel de cumplimiento de sus empresas nacionales. Los estados asumen la obligación, y esto derivado de los convenios, de establecer leyes que penalicen el ofrecimiento o solicitud de ventajas indebidas a funcionarios públicos, así como de otros actos de corrupción. Es importante recordar que en términos de la regulación estadounidense y canadiense, únicamente se regula el soborno. No obstante, la legislación mexicana sí incorpora una serie de actos adicionales que son diferentes al soborno, y lo que hace este nuevo capítulo es obligar a los estados a elevar el estándar de cumplimiento con sus regulaciones internas para establecer una nueva serie de sanciones, una nueva serie de elementos para poder intercambiar información entre los estados, una nueva serie de elementos para poder llevar a cabo las denuncias, para proteger a quien denuncia, para poder promover la transparencia en el ejercicio de la función pública, para poder capacitar a los funcionarios públicos en puestos vulnerables a la corrupción, también para adoptar y mantener medidas que protejan a los denunciantes y sobre todo el incentivar que las empresas adopten programas de cumplimiento para identificar y combatir la corrupción dentro de sus estructuras. Esto es lo que en México conocemos como la política de integridad. Entonces, si bien México ya cuenta con un estándar de reglas que lo ayudan a estar en un nivel alto de cumplimiento respecto de lo que establece este nuevo capítulo, es importante señalar que hay ciertos aspectos que no se encuentran contemplados dentro de la legislación mexicana y que tanto México como Estados Unidos y Canadá deberán de emitir nuevas reglas para poder elevar el nivel de cumplimiento conforme a los compromisos asumidos en este capítulo. También otro tema importante que estaba en el ojo del huracán cuando se negoció todo esto, fueron el tema de compras de gobierno. Recordemos que cuando estaba sucediendo la negociación, el gobierno de los Estados Unidos pretendía que se equiparara la capacidad de compra o el beneficio dólar a dólar, claramente desconociendo el nivel de gasto muy diferente que existe en Estados Unidos y en México. Este sistema ya se encontraba previsto en Telecán y estaba basado en umbrales, y el éxito de la negociación que tuvo el equipo mexicano fue justamente reconocer esa diferencia de nivel de gasto y aumentar los niveles de umbrales para tener acceso tanto en materia de servicios o compras como en materia de infraestructura u obras. Uno de los cambios sustanciales es el reconocimiento de nuevas figuras de contratos. En algunos se conoce como contratos de prestación de servicios o contratos de infraestructura con concesión de administración, donde justamente el gobierno
encarga la obra a un particular y posteriormente le concede o le establece la concesión para administrarla por cierto tiempo, en donde excluye ese tipo de proyectos de este capítulo por razones fundamentales. No hay gasto público, fondos públicos en la construcción de la infraestructura, y posteriormente se reconoce el derecho único de esas personas a utilizar esas instalaciones vía el servicio que les paga el gobierno, que lo hace a través de gasto corriente. Y un cambio también sustancial en todo esto, para todas aquellas empresas que venden a gobierno, se elimina la opción de poder aplicar las reglas de mercado de país de origen que establecía el tratado, para poder cumplir con el origen o hacer originarios de la región justamente los bienes objeto de la licitación. Esto es un impacto importante porque las reglas de origen normales o tradicionales son mucho más exigentes y no tan flexibles como las reglas de mercado, por lo que recomendamos justamente hagamos el análisis respecto a los productos que estamos licitando o vendiendo al gobierno, para ver si continuamos cumpliendo en caso de que la licitación sea pública e internacional dentro del capítulo de compras de gobierno. Y bueno, de la parte de modernización se fomenta justamente los procesos electrónicos de licitación, tanto para poder interactuar con plataformas que en México ya se establecía, que se conoce como Compranet, y bueno, para poder establecer comunicaciones con las autoridades. Y un tema muy, muy importante es que se reconoce la capacidad de la contratación programada o el plan anual de contratación, que la finalidad es que los gobiernos emitan a principio de año lo más pronto posible justamente su plan de contratación, para que los particulares puedan preparar sus ofertas, y eso también se impacta en la reducción de plazos para establecer o presentar las ofertas a los gobiernos. Muy importante, Canadá está excluido de este capítulo únicamente está en vigor para Estados Unidos y México, y bueno, eso no implica que Canadá y México no tengan algún tipo de acuerdo donde puedan solventar sus temas de compras de gobierno. Recordemos que en el CPTPP, Canadá y México celebraron un acuerdo de compras de gobierno al cual podrán sujetarse. Lo interesante, Ricardo, es como tú dices, que si bien es cierto se puede publicar el Plan Nacional de Contratación, lo que valdría la pena ver es cuál va a ser la postura que va a tomar el nuevo gobierno en México. Si realmente se va a querer comprometer a hacer una publicación de lo que va a comprar, o no va a respetar este tema, no sin dejar de reconocer que no es obligación como está redactado en el tratado, sino como una posibilidad de publicación, ¿no? Correcto. Ahora, siguiendo la estrategia abordada en otras negociaciones como en el CPTPP, se incluye un capítulo de comercio digital o comercio electrónico. Este es un muy buen ejemplo del reflejo de la modernización que está teniendo el tratado y el objetivo que tuvieron las partes. Toda vez que en el Telecán no existía un capítulo de comercio digital, por la simple y sencilla razón que cuando se negoció a principios de los 90, pues el Internet no tenía ese auge, ¿no? Es importante destacar también que este tipo de disposiciones de comercio digital no están en vigor a nivel multilateral, es decir, a nivel Organización Mundial del Comercio no están previstas estas regulaciones, por lo que el TEMEC, cuando entre en vigor, será un capítulo que estará, un tratado que estará a la vanguardia en comercio digital. El capítulo regula específicamente toda medida relacionada con el comercio de productos digitales, entendiendo por eso un programa de cómputo, texto, video, imagen, que esté codificado digitalmente, producido para la venta o distribución comercial y que pueda ser transmitido electrónicamente. Entonces, todo lo que podamos hacer en línea tiene una regulación en el tratado. De manera muy importante y siguiendo, eso sí, acuerdos llegados a nivel internacional, el tratado prohíbe la imposición de aranceles a la importación o exportación de este tipo de productos. Es decir, todas las descargas, todo el software que se tiene hoy día está exento de cualquier arancel, pero leyendo la letra chiquita, esto no excluye la imposición de impuestos indirectos de cada uno de los países. Pensemos en México, en el IVA por este tipo de descargas. Fundamental también disposición en el tratado es que hace hincapié
en la protección de datos personales. Se reconoce que si el usuario no tiene una certeza de que sus datos personales van a estar protegidos cuando haga una compra en línea, que no va a ser después llenado de spam su correo, no va a funcionar el comercio digital. Entonces hay importantes protecciones a los datos personales. Y siguiendo también con el tema de confidencialidad, el tratado es totalmente claro para no obligar a ninguno de los partes ni ninguno de los usuarios a la transmisión del código fuente o del algoritmo de su programa. Únicamente podrá ser revelado el código fuente o exigido el código fuente cuando hay una investigación judicial y siempre guardando la confidencialidad. Finalmente, de manera relevante, México ha hecho muy claro su postura sobre la neutralidad de la red, asegurando incluyendo un anexo específico en el tratado, donde México garantiza los derechos humanos de libertad de opinión, libre manifestación de ideas, pudiendo hacer perfectamente válido toda esta neutralidad de la red. Entrando en otros temas más allá de los tradicionales de comercio de bienes, comercio de servicios, el tratado también aborda temas económicos y políticos importantes. Una serie de capítulos hacen claro que América del Norte quiere unirse, quiere tener comercio intrarregión, pero sí hace ciertas exclusiones a países no parte del tratado, incluso a inversionistas no parte del tratado, para no dar beneficios indirectos. Y uno de los temas que ha causado mucho más revuelo en todo esto, en los medios en las últimas semanas, es esta supuesta prohibición de no llevar a cabo negociaciones de tratados de libre comercio con economías de no mercado. Básicamente lo que dice el tratado es, y no existe una prohibición al respecto, pero sí una obligación de transparencia y notificación. Si alguno de los países parte del tratado, Canadá, México, Estados Unidos, quiere entrar en negociaciones con un tratado de libre comercio, con una economía considerada de no mercado, y pues poniendo dos ejemplos, China, muy importante, Venezuela, Vietnam, por ejemplo, tiene la obligación de notificarle a los otros dos países su intención de negociar. Una vez entrada en la negociación, los países tienen la obligación, antes de la firma del acuerdo de libre comercio, de circular la versión final de ese acuerdo con una economía de no mercado. Y si deciden firmarlo, los otros dos países, supongamos que México celebra un tratado de libre comercio con China, entonces Canadá y Estados Unidos se reservan el derecho a denunciar, a salirse del TEMEC solo con respecto a México y seguir con un tratado bilateral. Aquí tendrán que dar una notificación, tendrán el plazo general de 6 meses que le da el poderse retirar del tratado, pero es una buena muestra de cómo se quiere cerrar la región y mantener el comercio en América del Norte. Un tema también que vale la pena resaltar es el arbitraje inversionista-Estado, el cual sufrió cambios relevantes. Anteriormente, en el Telecán, se prevé una protección sin distinguir el sector o el tipo de industria, pero hoy por hoy van a existir dos tipos de arbitraje, un arbitraje o una protección completa y una parcial. La completa es para el sector energético e infraestructura, entendiendo petróleo, gas natural, generación de energía, telecomunicaciones y transporte, y todo el resto de industrias van en otro procedimiento con una protección más limitada, ¿no? Las diferencias van a ser el tipo de argumentos que se pueden hacer valer en un arbitraje inversionista-Estado, limitando, por ejemplo, los argumentos de expropiación indirecta y violación de trato justo y equitativo a los sectores energético e infraestructura. Llama la atención que haya quedado de esta forma redactada la cláusula, con lo cual pues aquellas industrias que no estén en esos sectores pues tendrán una defensa con menos beneficios. A final de cuentas también existe también un tema en el procedimiento, ya que si no se trata de los sectores privilegiados, es necesario
primero demandar en las cortes domésticas, con lo cual pues elimina uno de los principales beneficios del arbitraje de inversión, que consiste en ir a un panel arbitral internacional y evitar la corte doméstica. Sin embargo, aquí, si no eres del sector energético e infraestructura, te exigen que vayas primero a una corte doméstica y en su caso esperar 30 meses o la resolución. Y por último, hay un régimen transitorio en el cual se prevé cómo van a subsistir las inversiones que se hayan hecho en el periodo de vigencia del Telecán, con lo cual hay 3 años por los cuales se protegen todavía las inversiones que se hayan hecho antes de que entre en vigor el TN. En materia de servicios financieros, les comentamos que este capítulo ya existía en el Tratado de Libre Comercio, ya existe, y lo que se busca en el nuevo tratado es obtener una mejor regulación y vigilancia de los servicios financieros. Uno de los temas relevantes es que ninguno de los países puede exigir a un prestador de servicios transfronterizo tener una oficina de representación o una empresa o ser residente suyo como condición para la prestación de los servicios financieros transfronterizos. Aquí nuestra recomendación es que si bien no se puede exigir esta situación, es muy común que las instituciones financieras envíen ciertos funcionarios de manera periódica al otro país para continuar con la prestación de servicios o para complementar los servicios financieros. Nuestra recomendación es siempre revisar el tema de que esto no cause establecimiento permanente para efectos de la ley del impuesto sobre la renta y las consecuencias que esto puede tener para el residente en el extranjero por tener presencia física en el país, aun cuando no tenga una empresa, cuando no esté dada de alta o cuando no tenga una oficina específica. Otro cambio notable es la inclusión de un artículo que prohíbe que las partes del tratado exijan que los prestadores de servicios financieros ubiquen instalaciones informáticas dentro del territorio donde se presta el servicio. Entonces, en este sentido, estos participantes del sistema financiero pueden tener sus instalaciones informáticas fuera del país, pero los órganos reguladores deberán tener acceso inmediato, directo y completo para cualquier situación de revisión al intermediario financiero que corresponda. De igual forma, si se tienen estas instalaciones fuera del país, ya sea propiedad de un tercero, pues también se debe, o una parte relacionada, pues también recomendamos revisar los pagos y los efectos fiscales que se estén dando a esos pagos por usar estas instalaciones informáticas. Por otra parte, respecto a nuevos servicios financieros, pues hay una cláusula de no discriminación en que los países obligan a permitir suministrar dichos servicios como lo haría con sus propias instituciones financieras. Y por último, destaca también que las partes deberán otorgar a las instituciones financieras de otros países acceso a los sistemas de pago y compensación que sean operados por entidades públicas. Entrando a lo que es política macroeconómica, que también es un capítulo nuevo en este nuevo tratado, recordemos primero lo que significa política macroeconómica, que es todo lo que tiene que ver con el régimen fiscal, comercial, monetario y cambiario, además de las variables que todos conocemos y siempre están en los periódicos, de crecimiento económico, inflación, desempleo y empleo, y que afecte, obviamente, en este caso, a la región de Norteamérica y a un país en particular. ¿Qué busca este capítulo? Le da mucha importancia a lo que es la estabilidad macroeconómica de todos los miembros de este tratado. Busca que los fundamentales económicos sean sólidos, que las políticas económicas también sean de la misma manera sólidas, buscando siempre que exista crecimiento e inversión, que sea una inversión relevante y sostenida en la región, no nada más en algún país, sino hace referencia al bloque de los 3 países. Le da mucha importancia al tema de la transparencia, ya comentaremos más adelante, y por supuesto evitar la inestabilidad de alguna de las 3 partes. Eso es un tema que le ponen especial énfasis. Para lograr esto, bueno, busca evitar la manipulación cambiaria o el sistema monetario internacional en beneficio de alguno de los países. Esto es que ninguno de los miembros pueda manipular el tipo de cambio por lograr un beneficio propio. De ser así, y si existiera alguna política hacia este sentido, pues tendría que dar un aviso a los otros 2 países informándoles de la intención de realizar esto. El tipo de cambio tendrá que ser en función del mercado, abstenerse de devaluaciones y que exista una estabilidad cambiaria y macroeconómica.
No aplica para regulación o supervisión fiscal o monetaria, no contempla que se tenga que regular esto, y algo que es muy relevante es que mucho de lo que se establece en este capítulo va en línea con lo que es los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. Citan ahí algunos de los artículos de estos lineamientos, lo cual pues, le da un soporte adicional a toda esta estabilidad macroeconómica. Para todo esto, para lograr verificar esto, se crea un comité, le llaman Comité Macroeconómico, en donde tendrá reuniones anuales, en donde se revisarán pues, cada una de las variables y se podrá monitorear a cada uno de los países y de la misma manera hacer consultas entre estos países, donde al país que se le consulte tendrá la obligación pues, de presentar la información. ¿Qué información tendrán que compartir de manera regular? Y para esto existen diversos plazos que van de 7 a 90 días, dependiendo de lo que se pida. Tendrás que presentar información de reservas de divisas, posiciones a plazos, lo que son operaciones futuros derivados, flujos de capital y exportaciones e importaciones. Entonces, como pueden ver, aquí mucho es la estabilidad macroeconómica, la transparencia y que no exista algún país que quiera hacer alguna política que vaya en contra de esto. Y bueno, aquí la recomendación de nuestra parte es, dado todos estos nuevos temas que se incluyen de manera económica, toda la relación que existe entre las empresas del grupo, entre las empresas, los grupos multinacionales, ya sean subsidiarias, no nada más en Estados Unidos y Canadá, sino en algunos otros países, pues vamos a tener que tener mucho cuidado en cómo realizamos todas estas transacciones, tomando en cuenta estas variables que ya regula este nuevo tratado. Pues ojalá ya entre en vigor el tratado, Oscar, porque con los movimientos económicos que estamos teniendo, lo que necesitamos es seguridad macroeconómica. Sin duda vamos a ser el país más revisado y con mayor atención. Y finalmente, no podemos dejar de comentar el tema de infraestructura, donde hay dos temas torales, uno de ellos energía y el otro telecomunicaciones. En el primero, bueno, el capítulo creo que tiene dos artículos y no es más que una declaratoria muy importante políticamente hablando, porque México fue enfático en reconocer su soberanía para poder llevar a cabo modificaciones a su marco constitucional y a sus normas federales relacionadas con la reciente reforma energética de hace algunos años. Esto claramente trae un tinte mucho más político que técnico, comercial y jurídico, y que, bueno, puede mandar una señal de alerta sobre cuál va a ser la postura del nuevo gobierno respecto al tema de energía. Y por lo que respecta al tema de telecomunicaciones, hubo una modificación, una adaptación del capítulo que ya existía en el Telecán y en el actual TEMEC, donde simplemente se introducen y se reconocen muchos de los conceptos que fueron contemplados en la reforma de telecomunicaciones del 2013 en nuestro país. Recordemos que este tratado lo que busca, y este capítulo lo que busca primordialmente es el acceso de los jugadores al uso de la red de público de telecomunicación o para prestar los servicios de telecomunicación, inclusive de forma transfronteriza. Y el acuerdo lo que busca a través de este capítulo es adaptar y modernizar justamente todos aquellos servicios que fueron regulados en la reforma de México en 2013 para incluir disciplinas como por ejemplo la portabilidad numérica, la paridad de marcación, entre otras, y muy importante, regular justamente a los operadores dominantes para establecer una práctica de mercado y evitar justamente prácticas monopólicas que dañen a los consumidores de sus servicios. Y se reconocen y aumentan muchas medidas asimétricas para controlar a los proveedores que tienen poder sustancial en el mercado. Por ejemplo, se establece el concepto de coubicación y se refuerza justamente la obligación de llevar a cabo la interconexión. Pues muchas gracias a todos. Como lo comentamos al principio, la idea era analizar de manera ejecutiva los cambios importantes, señalando cuáles son los nuevos capítulos, los que hay que tener en consideración, y también cuáles son los cambios de reglas de origen del tratado pasado, que son importantes porque va a mover la producción o puede mover la producción de un país para el otro, ¿no? Nuevamente les agradecemos. Estamos trabajando como Chévez en una infografía sobre resumen del tratado. Con todo uso se la estaremos mandando en los siguientes días. Y a lo mejor
para los que deseen, nos podemos quedar unos minutitos más a contestar parte de las preguntas que estuvimos recibiendo durante todo nuestro webinar, ¿no? César, ¿nos ayudas con la que recibimos en materia de anticorrupción, por favor? Sí, gracias, Guillermo. Por aquí hay una pregunta. Dice, si cumplo con las reglas de anticorrupción del tratado, ¿ya no debo cumplir con la ley local? La respuesta en términos generales es no. Es necesario cumplir con la legislación local. Si bien el tratado establece un nuevo set o estándares novedosos que debemos de cumplir o que los estados deberán de incorporar dentro de su regulación, es importante que por el momento que se vive ahorita, tomando en cuenta las propuestas del presidente electo, también se incorpore o se dé cumplimiento debido a la regulación que tenemos hoy en México, pues establece algunas cuestiones que son distintas de lo que establece el propio tratado. Lo que sí es que es un gran momento para poder llevar a cabo la implementación de los sistemas necesarios para estar cumpliendo con estas regulaciones y aprovechar para poder incluir los estándares que ya se están previendo dentro de este tratado. Gracias, César. Aquí hay otra pregunta que es de comercio digital, pero que puede tener impacto en materia fiscal. Dice, ¿debo tener computadoras o servidores en el país? En ese tema, en el capítulo de Economía Digital, expresamente señala que ni los servidores ni las computadoras tienen que estar en el país. De hecho, ni siquiera habla de la región, lo cual hace mucho más sencillo el poder llevar a cabo el tema. Sí, lo que es importante revisar en materia fiscal es dónde van a estar ubicados esos servidores, de quién son propiedad y quién los va a operar, porque, por ejemplo, si simplemente se tiene el residente de México en el extranjero, una sucursal para operar los servidores y tiene personal que es asignado a la empresa mexicana, pero está en el extranjero, puede causar temas de establecimiento permanente en el extranjero o viceversa. Sugerimos revisar esa situación, que es un tema relevante para efectos fiscales. Y eso va a tener también muchas implicaciones en la parte de precios de transferencia, por donde se ubica todo el tema del servidor. De acuerdo. Y en los pagos, correcto. Aquí hay otra pregunta en materia de paneles de inversionista Estado. Gerardo, ¿nos apoyas, por favor? Sí, nos preguntan que qué sucede en aquellos casos donde se trata de los sectores que tienen una protección parcial y es obligatorio acudir primero a los tribunales domésticos. Ahí, si lo que se estaría revisando en el panel arbitral sería la decisión de la Corte o la medida gubernamental originalmente atacada, ¿no? A lo cual no existe una línea clara en el tratado, sin embargo, entendemos que lo que tendría que ser revisado en el panel pues sería la medida originalmente atacada y tomando en consideración en todo caso lo que en su caso se haya llegado a resolver, ¿no? Sin embargo, como menciona el tratado, es esperarse la resolución del tribunal doméstico o 30 meses, ¿no? Lo que suceda primero. Correcto. Y aquí hay una pregunta interesante, Ricardo, sobre certificado electrónico. No sé si nos apoyas. Sí, nos preguntan cuándo estiman que entra en vigor el proceso de certificado de origen electrónico. Aquí es importante aclarar, todas las reglas relacionadas con la certificación y los procesos entrarán en vigor el mismo día en que entre en vigor el tratado. Esto es 60 días posteriores a que el mismo sea ratificado por todas las partes. Es importante solamente comentar que la certificación puede realizarse físicamente o en papel, a través de los documentos comerciales o a través de estos documentos de forma electrónica, y también entrarán en vigor justamente a los 60 días. En materia de reglas de origen del sector automotriz, Jorge, creo que sacaste la rifa del tigre, que son las más complejas. Creo que también aquí tenemos muchas preguntas, pero trataremos de contestar algunas de ellas. Fíjate que sí, una de las que me parece más recurrente en el listado que me estaban aquí pasando es si las reglas de origen específicas de las autopartes en el contexto de la relación de la redacción del tratado automáticamente tienen que cumplir todas con un porcentaje de contenido regional, o si todavía en aquellos casos donde son mixtas también se tiene que cumplir el salto arancelario. Es un buen punto. Aquí depende justamente de la regla de origen que le aplica a esa autoparte y solamente se tendrán que atender los porcentajes de valor de contenido regional que yo comentaba que van hasta el 75%, siempre que esa autoparte se utilice justamente para un vehículo automotor. Si no, se aplica la regla de origen específica con el porcentaje que tiene conforme al apéndice 4B.
Paco, creo que hay una pregunta también fiscal, no sé si nos apoyas, por favor. Sí, de cómo afectan las oficinas de representación de las instituciones de crédito extranjeras que están en el país, cómo afectan estas reglas. Pues en realidad, no olvidar que las oficinas de representación lo que tienen básicamente son actividades de naturaleza previa o auxiliar. Y esa situación pues, les permite sí tener una presencia física sin necesariamente ser contribuyentes o causar un establecimiento permanente, porque todo es de naturaleza previa o auxiliar. Sin embargo, pues no hay que olvidar que si estas oficinas ya empiezan a hacer no actividades de naturaleza previa o auxiliar, sino asignan funcionarios para hacer actividades ya de operación como le hicieron banco, pues eso sí ya puede tener efectos fiscales relevantes en cuanto a la causación de un establecimiento permanente. Gracias, Paco. Y aquí hay otra sobre paneles de solución de controles en materia de antidumping. A lo mejor Oscar o Eduardo, si nos ayudan, por favor. Claro, fue un tema, y es una muy buena pregunta, porque fue un tema que estuvo en las noticias durante muchos meses, y todo el tema de solución de diferencias, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a las soluciones? Ya la adelantaba Gerardo, en temas de inversión hay cambios importantes. La intención de Estados Unidos era eliminar los paneles de solución de diferencias de antidumping y hacer, por ejemplo, que las soluciones de diferencias general del tratado fueran optativas, es decir, si al país que pierde no le gusta la resolución, pues podían no cumplirla. Eso queda fuera. Las resoluciones de los paneles evidentemente son obligatorias para todos los países, y en tema de antidumping se ha logrado, por el apoyo fuerte de Canadá también, que se mantengan los paneles de solución de diferencias en materia de antidumping, que básicamente son las mismas que teníamos en el Telecán, y es que un particular afectado por una cuota compensatoria pueda recurrir a un tribunal internacional para ver si la autoridad de ese país que impuso la cuota compensatoria llevó a cabo el procedimiento de manera adecuada, sin tener que pasar por las cortes de ese mismo país, lo cual da mucha facilidad a los inversionistas y a las empresas a poder recurrir a estas resoluciones que muchas veces son extremadamente gravosas. Y finalmente, última pregunta para acabar en tiempo, Ricardo. Creo que hay una de cupo de autopartes, ¿no? Sí, nos preguntan que respecto al tope de los 108,000 millones para las autopartes, si este es anual y cómo piensa la Secretaría de Economía asignar este monto entre los exportadores cuando se implemente. Es importante comentar que esto claramente existe regulación y normas que estaremos pendientes de sean publicadas por parte de la Secretaría de Economía. En respuesta, sí es anual este monto, inclusive este monto puede ser revisado e inclusive ajustado para próximos años, y habrá que esperar las reglamentaciones uniformes y las normas específicas para asignación de este tipo de cupos que emita la Secretaría de Economía cuando entre en vigor el tratado. Pues nuevamente agradecemos a todos su presencia, y como lo comenté, en fechas próximas estaremos mandándoles una infografía, y desde luego que cuando sea aprobado el tratado sacaremos nuestro tradicional tópico de análisis sobre el mismo. Muchas gracias a todos y muchas gracias por su asistencia.